Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Con toda mi alma el himno de mi nación. Te vendería Colombia, la tierra donde nací. Eres tú, la bella niña, y por eso estoy aquí. Cordial saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa llamado Conversemos. Hoy, 20 de julio, en donde celebramos 212 años de independencia, amigos televidentes, tengo el placer y el honor de tener a alguien bien especial en nuestro programa. Hemos invitado al odontólogo Darío Dorado, él como trabajador independiente de la salud desde el año 1988, ha estado también en el ámbito político y es por eso que lo tenemos aquí en nuestro programa y le agradecemos aceptar esta invitación. Gracias Javier, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, teniendo en cuenta la fecha que es muy importante para nosotros, sobre todo este 20 de julio. Y es por eso que lo hemos invitado. Hoy también se posesiona lo que es el Congreso y de ahí empezó ya un cambio. ¿Qué nos puede hablar un poco más sobre eso? Pues es especial este 20 de julio por eso, ¿no? Porque esperamos todos los colombianos un cambio que sea de verdad real, integral, adecuado a la situación del país para que ese Congreso sea un pilar fundamental para sacar de la crisis el país. Y que ese Congreso hoy comience una nueva vida política y no sea lo que dice un nuevo representante. Allá los congresistas deben ir a dar ejemplo, no a dar vergüenza como lo que hemos tenido hasta ahora. Esperamos que ese Congreso tenga la grandeza y el patriotismo suficiente para que el país cambie integralmente para bien de los ciudadanos, no como ha sido hasta ahora, ¿no? Usted como samanieguense, ¿cuál es su anhelo o qué es lo que usted desea o qué espera de ese Congreso nuevo? Como ciudadano, como samanieguense, que ha vivido, que dio casi toda su vida en Samaniego y sabiendo que mi municipio, Samaniego, mi pueblo, es el segundo municipio más maltratado por el conflicto armado que cumple tantas décadas. Ese municipio es el segundo en Nariño, más afectado por el conflicto armado. ¿Qué espero del nuevo Congreso? Que hagan una cosa que es grande y prácticamente tiene fuerza de ley. Que cumpla, primero, los acuerdos de paz. Segundo, que cambie todos los paradigmas malos que ha tenido hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, yo sueño como ciudadano que se acaben los privilegios innecesarios de los congresistas, que los congresistas sean unos empleados más al servicio de una causa que es transformar Colombia para bien, no como los congresistas que han pasado hasta esta época, que lo único que han contribuido es a llevar a la situación desastrosa, vergonzosa que tenemos hasta ahorita. Usted está mencionando algo de que han aprovechado la Constitución del 91 y no la han llevado a práctica como es debida. Y uno de las personas que estuvo liderando eso
es el actual presidente que ya se posesiona de aquí en el mes de agosto. Teniendo en cuenta, amigos televidentes, que hago referencia a Gustavo Petro. Él va a ser el presidente número 108. ¿Qué espera de este nuevo presidente o qué lo motiva a decir palabras sobre él? Pues sobre el presidente Gustavo Petro, que se posesiona ahora el 7 de agosto, como ciudadano, como simpatizante de él, como haber creído en él desde cuando era representante a la Cámara primero, después fue senador, y escucharle los debates a él en contra de la corrupción del país y los males del país que ha tenido, es maravilloso uno tener esperanzas, porque él tiene el corazón, tiene la personalidad y lo más importante, tiene el conocimiento de este país. Él tiene la claridad de qué es lo que hay que transformar aquí, qué es lo que hay que cambiar y cómo se lo debe hacer, porque el hombre es muy preparado, tiene la preparación que no ha tenido más de un presidente. Él tiene la nación en la mente, y Jaime, lo más importante, no solo la tiene en la mente, Petro tiene la nación en el corazón. La prueba de eso es, mire los nombramientos que está haciendo de personalidades que antes fueron excluidas, ahora van a ser gobierno, son un orgullo. Pero antes de que se me vaya para allá, para los nuevos cargos, los nuevos ministros que ya empezaron a sonar y dieron a conocer a través de medios de comunicación, hablemos de Gustavo Petro. De historia, pero de la historia bonita y positiva que se puede recordar de una persona. Bueno, Petro es un niño que nace en Ciénaga de Oro, ¿no? Pero a los 8 años lo llevan a Zipaquirá por motivos del trabajo del papá, todo eso. Pero desde niño él tenía una cualidad que le dio, que es la que yo quiero para todos los estudiantes de mi pueblo y de mi país. Era un gran estudiante. Desde niño, él que leyó se gradúa de bachiller, ¿no?, en el Colegio La Salle de Zipaquirá, ¿no? Comienza en esos días, surge una cosa que es algo que nos conmovió a todos los de esa generación. Él es nacido en el 60, el 19 de abril del 60. Jaime, yo soy nacido en el 59. Y entonces nosotros vivimos una época del país que se llamó un robo de unas elecciones presidenciales, precisamente. Cuando Misael Pastrana Borrero, el papá de Andrés Pastrana, en una forma turbia, se roban en la Registraduría Nacional una presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla. Y todos los jovencitos y niños que teníamos en ese tiempo, 10, 11, 12, 13, 14 años, nos conmueve unas cosas que eso no puede ser. Y eso le llaman democracia. Y este joven, en aquel tiempo, se inclina por la filosofía ideológica que surge después, 10 años más tarde, cuando comienza a hablarse del M-19, un movimiento guerrillero que surge a raíz de ese robo de elecciones, y por eso se llama M-19, 19 de abril, ¿no? Y lo chistoso es que coincide el nacimiento de él, cosas de la vida, de pronto de la astrología dirá alguien, ¿no?, que nace un 19 de abril, él, pero también el M-19 nace en abril, y el 19 de abril de 1970. Cuando usted menciona ya el M-19, muchos dicen que son movimientos revolucionarios, que fueron guerrilleros. ¿Gustavo Petro fue guerrillero como tal? Pues lo que cuenta la historia y lo que yo conozco, por ser de esa misma época, Gustavo Petro era más un ideólogo, más un convencido de las ideas que se debe plasmar. Obviamente, no se puede negar, pertenecía a un grupo guerrillero, político, militar. Al tener los dos apellidos, político y militar, ¿qué quiere decir? Que uno es responsable de ese grupo integralmente. Pero que yo sepa, Petro solamente estaba dedicado a las ideas. Obviamente, ¿no? En Zipaquirá él organizaba reuniones, con otro grupo hacían colectas, festivales, bazares, lo que sea. Incluso
hicieron una cosa que es emblemática en Zipaquirá, hacen un barrio, el Juan 23, que alguna vez vivieron los papás de Egan Bernal, lo cual, que le digo, es un símbolo o una seña de que ellos estaban encaminados a que la población, que después, tantos años después, Francia Márquez le llama los nadies. Hay que preocuparse, los nadies también son seres humanos. Les hacen un barrio, pero inmediatamente ocurre algo que él ya había estado en la lista de los que hay que detener, todo eso, y él fue a parar a la Modelo. Por eso cuando es una calumnia que le dio de los medios de comunicación, cuando a él lo calumnian que él es responsable de lo del Palacio de Justicia, es una falsedad. Él estaba en la cárcel Modelo y era un chiquillo de 18 años. Y también era concejal. Y también fue concejal de Zipaquirá. Bueno, que sea concejal, eso no les interesó nada. Lo que interesaba era que había que perseguir al M-19. ¿Por qué el M-19 era perseguido? Por una cosa, Jaiber. Era el movimiento político-militar guerrillero que estaba acogiendo con los brazos abiertos a todo el pueblo desplazado, a todo el pueblo olvidado, a todo el pueblo invisible. Vea, yo estaba estudiando, Jaiber, en la Universidad Nacional, y en la Universidad Nacional mirábamos una cosa que nos llamaba la atención y nos enardecía de esa revolución, porque les hacían prueba a los que querían entrar a la M-19, tenían que coger 1, 2, 3 carros de la leche alquería y tenían que irlos a repartir a los barrios pobres. A la gente le gustaba. ¿A qué pobre del barrio Usme no le va a gustar si no tenía para comprar un pan y que le lleguen a regalar leche? Y así hacían con víveres. Entonces ese movimiento se volvió demasiado popular, Jaiber. Incluso estuvo a punto de ganar la presidencia, pero Carlos Pizarro de León Gómez, que era el candidato, fue asesinado, compañero de Petro. Usted menciona algo del Palacio de Justicia. Muchos toman que el M-19 fue el que incendió el Palacio de Justicia. Hay otros que utilizan que el M-19, el símbolo más histórico que ellos hicieron fue coger la espada de Simón Bolívar, el primer presidente de Colombia, ya teniendo en cuenta que estamos hablando del 20 de julio. Para usted, entre esas dos, ¿con cuál se queda? Jaiber, las investigaciones futuras, tanto de los medios como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el periodismo investigativo, que sí lo hay todavía en Colombia, demuestran que no fue así. ¿Qué demuestran? Que el M-19 toma el Palacio de Justicia para tener de rehenes a los magistrados. Con ellos negociar con el presidente de aquel tiempo, que era Belisario Betancur, conservador, ¿no? Negociar unas cosas jurídicas que ellas las consideraban mal, pero el Estado las consideraba al contrario. Pero ¿qué pasa? Esto nunca lo han mencionado. Aparece en crónicas de unos periodistas independientes nomás. Incluso la Corte Suprema tiene información. La Fiscalía no se puede confiar, ya sabe por qué. Porque siempre han estado del lado del Estado. ¿Qué indican allá? Que lo que hubo fue allá y está grabado las palabras del magistrado Chandía. El magistrado Chandía le pide en forma directa al presidente que detenga, que no haya incursión militar, que ellos solamente quieren dialogar para llegar a un acuerdo sobre esto, un proceso de paz rapidísimo de una negociación política. Pero no, llega el ejército con un coronel en aquel tiempo, después fue general Plaza Salcid, y le dice: señor presidente, usted no manda aquí mandamos nosotros. Es un golpe de Estado, hágase un lado y nosotros. Y toman en forma cruenta, masacran a magistrados, a empleados de la cafetería, guerrilleros, no guerrilleros, y todo el mundo muere allí. Esa es la famosa masacre del Palacio de Justicia de noviembre de 1985. A mi manera de ver, una vergüenza para la sociedad colombiana, para el Estado colombiano. Y no se puede negar. La cúpula que decide del M-19 hacer esa toma, no se puede negar, Jaiber. También era una operación muy atrevida, muy osada y de pronto no adecuada en aquel tiempo. Pero ocurrió así. Y entonces, que le digo, lo de la espada. Era un símbolo que ellos se tomaron, la espada de Bolívar, para
que debe llegar la espada, como Simón Bolívar lo predicó, esta espada es la que va a liberar América. Pero esta espada debe estar en manos del pueblo. Y entonces ellos se roban la espada o recuperan la espada para tenerla. Y después, fíjese, entregan, la devuelven en un gesto de generosidad. Incluso hay una entrevista de Daniel Coronel con Petro de aquel tiempo, hace 32 años, 33. Y recuerdan eso ahora en la primera entrevista que concede como presidente sobre el símbolo de la espada. Que el presidente actual que va a salir se la muestra y le dice: aquí está la espada que ustedes tomaron algún día. Y Petro la toma en las manos y la deja donde debe estar. Pero ahora ya va a estar en manos del pueblo. Y ustedes iban a festejar su cumpleaños entregando la espada de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar los contenidos, los objetivos de la lucha de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar la espada de Bolívar, pero es una espada de Bolívar que se concreta no en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país y en nuestra vocación por construir una nación del tamaño de los sueños de Bolívar. Eso era lo que íbamos a presentar. La espada de Bolívar será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia, seguirá en las manos del M-19 y seguirá en las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del Libertador, los objetivos de justicia social, de paz para todos, de verdadera democracia. Si seguimos en la historia de Petro, llegamos a la Constitución del 91. ¿Por qué era tan importante cambiar la Constitución de Colombia? A mi manera de entender, Jaiber, la Constitución de 1886 estaba obsoleta. Todos, que le digo, los mandatarios hasta ese momento no se habían dado cuenta de eso. Pero sí se dio cuenta la Alianza Democrática M-19 que acababa de surgir a raíz de la desmovilización del M-19, ¿no? Entonces ellos logran convencer que se tiene que hacer una constituyente y hacer una nueva constitución para poder derogar esa constitución que era obsoleta, era totalmente desfasada, no era adecuada ya para las circunstancias del país. Y se hace la Constitución del 91. Yo recuerdo con bastante emoción cuando Horacio Serpa, que en paz descanse, Álvaro Gómez Hurtado, un gran hombre brillante, ¿no?, que en paz descanse, y Antonio Navarro Gol, que vive, ellos, ¿no?, declaran la Constitución en 1991. La Constitución del 1991, de los cuales el M-19, la Alianza Democrática, es coautora, ¿no?, es una de las mejores constituciones que hay, ¿no? Hasta ahora no le han hecho fuertes críticas, Jaiber. Yo como ciudadano sí hay una cosa que no me gusta de esa constitución, en serio, ¿no? Es cuando se crea la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, la Procuraduría, se comete para mí un error, que es el presidente de turno el que elige de una terna con la Corte Suprema de Justicia. Él hace la terna y la Corte Suprema de Justicia escoge uno. ¿Qué pasa? Si los tres son amigos del presidente, la Corte tiene que escoger uno de ellos. ¿Y qué pasó, Jaiber? Lo que nos pasó con este señor presidente que va a salir. Que escogieron procurador de bolsillo, contralor de bolsillo, defensor del pueblo del bolsillo y fiscal, lo más grave del bolsillo. Cuando debería ser fiscal, contralor, procurador, totalmente ajeno al Ejecutivo y al poder, ¿no?, al poder legislativo. Él debe ser aparte, debe juzgar imparcialmente, pero usted y yo, todo el pueblo colombiano lo vimos, y es una de las cosas que nos enardeció, ¿no? Juzgan a los unos porque son contrarios políticos, pero absuelven y tapan todo del amigo que lo escogió. Eso no tiene democracia. En pocas palabras, usted está de acuerdo que sí hayan esas entidades, pero no la forma que se los elige. Debería haber, para mí, que le digo, debería haber solamente una fiscalía eficiente, eficaz e imparcial, y que ejerza la verdadera justicia, ¿no? Personalmente, en mis años, Jaiber, que veo, yo estoy de acuerdo que le digo, no debe haber procuraduría. La Procuraduría solamente es un nido de burocracia
que gasta miles de millones que deberían invertirlos en otras cosas, y no que haya una cosa que es para perseguir a los contrarios, porque el procurador lo eligen los senadores, los parlamentarios, y si le dieron el voto a él ya no los juzga a ellos, pero puede juzgar al que no le guste. Eso no es justicia, eso es un chiste, dijo Rodolfo Hernández. Claro. En el momento que usted está hablando de la Constitución del 91 mencionó a 3 personas, entre ellas no está Gustavo Petro. Muchos dicen, Gustavo no participó de la Constitución del 91, a él no se le debe nada. Hay otros dicen, no se los menciona, pero él sí estuvo desde su ideología aportando a esa Constitución. ¿Para usted? Sí estuvo Jaime. Vea, Petro es de esos chiquillos prodigio que ha tenido la política colombiana, que desde niño, desde concejal, que le digo, ha sido un tipo brillante en sus estudios. Lee como nadie lee. Y sí estuvo en la redacción, en la elaboración de la Constitución del 91. Él estuvo en los cuerpos que tenían que reunirse todos los días a ir colocando los puntos de la Constitución, que deberían ser así, 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 así. Y usted sabe que esa Constitución es buena. Con 3, 4 salvedades, es una maravilla. El problema de la Constitución del 91 es que han llegado presidentes como el que tenemos ahorita, que no la respetan, que la violan como todos los que no respetan la ley. Mire, en la Constitución del 91, Jaime, no existía la reelección. Hasta que llegó el señor Uribe, la compró con notarías y con todas las prebendas que usted quiera. Acuérdese el caso Yidis Política, ¿no? Teodolinda Avendaño, que le compraron el voto para poder meter un artículo que se ha reformado la Constitución en tal punto para poder reelegirse. Eso no estuvo bien. ¿Usted cree que Gustavo también va a hacer eso para reelegirse? Jaime, esa es una pregunta bien complicada de responder, pero verá, mi convicción es, conociendo lo que yo conozco de él no va a violar la Constitución que él ayudó a hacer. A no ser, habría una eventualidad, que él tenga, por ejemplo, finalizando el 3er año, una popularidad más del 80%, y que sea el pueblo que le exija de forma frontal. Queremos que usted siga 4 años más y queremos que el pueblo reforme esta Constitución en ese punto. Él puede decir no, también puede decir sí, pero Jaime, conociendo lo poco que yo conozco de la historia y de la vida de él, yo estoy seguro, él no va a buscar reelección. Para eso que le digo, es bueno que se vaya buscando un reemplazo parecido a él, con la misma línea política e ideológica, cristiana, humana, como él la maneja. Que sí los hay, Jaime, bastantes en Colombia. Listo. Para seguir ya con el tema de conocer un poco más de historia de Colombia, todo eso, hagamos un paréntesis y volvámonos a los inicios de Gustavo Petro. Sabemos que en los grupos subversivos siempre utilizan un alias, un sobrenombre. En ese caso de Gustavo, ¿cuál sería el sobrenombre que utilizó y el por qué? Jaime, gracias por tocarme ahora un punto que me encanta a mí. Es uno de los puntos que más nos acerca, ¿no? Yo, Jaime, tengo por ahí una fotografía con él, pero del año 2019, ¿no? Yo tengo gratos recuerdos del trato tan humano como nos recibió a unos precandidatos en la oficina de él en el 2019. Y de las anécdotas que más me gusta él, que cuando él estuvo militando como ideólogo de bajo y mediano nivel en el M19, él utilizó un alias que es uno de los ídolos míos de un libro que se llama 100 años de soledad, y el alias de él era Aureliano. Él lo coge ese nombre es por Aureliano Buendía, ¿no? Aureliano Buendía es el segundo hijo de Úrsula Iguarán y de José Arcadio Buendía. Y al ser Aureliano, es el rebelde liberal, que en Macondo y en la costa, o sea, el litoral atlántico que menciona en 100 años de soledad, él
hace 32 revueltas, 32 rebeliones contra el Estado hegemónico conservador de aquel tiempo. Y Heiber las perdió las 32 guerras. Pero se muere como un hombre con dignidad, de pie, fiel a sus principios, fiel a lo que debe ser un buen ser humano. Y por eso Heiber, si hay estudiantes que me estén escuchando, yo les pediría el favor que no se cansen de leer 100 años de soledad. Es el mejor libro que ha habido para mí en la literatura. Y recuerda, Heiber es Premio Nobel de Literatura, ¿no? El 22 de octubre de 1982. Colombia tiene el más grande honor de la letra. García Márquez, ¿no?, gana el Premio Nobel de Literatura. Y a mí me gusta ponerle ají a las charlas Heiber, ¿no? Recuerdo un meme, un Twitter de la señora Cabal, ¿no?, que más parece gracioso todo eso, cuando lo ve a Fidel Castro abrazando a García Márquez y ella pone en el Twitter: los he de ver juntos, los veré juntos en el infierno. Me parece tan gracioso el Twitter por lo ofensivo para ella. Le está deseando el infierno a dos grandes hombres de la historia. Y ella se está demostrando como que no es cristiana, le desea lo peor al prójimo. Pero no dice, por ejemplo, que Álvaro Uribe Vélez también le dio abrazo a Fidel Castro. Y también le dio abrazo y le regaló un poncho y sombrero a Chávez. Mire la contradicción de esta señora, que a veces, yo le leo eso por reírme, porque me parece gracioso, pero claro, mire la grandeza de Colombia en la letra, se llama García Márquez. Sí, y la grandeza de nosotros es haber tenido, mire, esos personajes que él condensa en 100 años de soledad, y es el reflejo de todo pueblo cuando se fundó en Colombia, en América. Yo he encontrado hartísimas similitudes, Heiber, de la fundación de Macondo con la fundación de Samaniego. Son tan idénticas, tan graciosas, tan subliminalmente literarias, que son una perla. Y yo no me cansaré de repetirle eso. Y si tenemos un minuto, verá Heiber, dice Petro en los discursos, muchos discursos trataba de terminar con esto, el discurso, ¿no? Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que lo que estaba escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Ese es el último párrafo. Y Petro siempre mencionaba, las estirpes colombianas sí tenemos derecho a una segunda oportunidad, y la vamos a tener. Él lo quería decir y él siempre me recordaba eso, y a mí me emociona. Y hablando de oportunidades, tenemos que recordar que Petro pudo decir, la tercera fue la vencida. Sí, ¿no? Verá, los grandes hombres, Heiber, siempre se parecen, ¿no? Él, la tercera vez, yo creo que, gracias a Dios no pasó, pudiera haber intentado cuarta, quinta vez, porque el destino y Dios debe haber recapacitado para que él ya sea el momento, que este país no sufra más. Él es el hombre que puede iniciar el cambio. Iniciar, iniciar. Él no es Harry Potter ni un mago para llegar y cambiarnos lo que nos han desbaratado en 70, 80, 90 años. No, él va a dejar los pilares para que las otras generaciones sean capaces de construir, pero construir para bien. Usted dijo, este es el momento y no va a ser a través de magia, ni mucho menos. En la campaña de Gustavo Petro escuchamos dos frases que cada vez cogieron más fuerza. Cambio por la vida y el otro, a vivir sabroso. Para usted, ¿qué significa? Antes de darle una explicación de frases, déjeme hacer la comparación que yo le dije, los grandes hombres. Mire, Abraham Lincoln intentó 6 veces. ¿No? Senador, presidente, todo. Intentó tantas veces y tantas veces perdió, pero que al fin ganó. Y es el mejor presidente de Estados Unidos en la historia. Las frases, el cambio por la vida.
Jaiber, la frase es demasiado profunda, ¿no? Demasiado significativa. Hay que entender nosotros los cristianos, ¿de qué nos sirve? Por ejemplo, ¿de qué nos sirviera, Jaiber? Tener todas las riquezas materiales, minerales, ¿no? Naturales, económicas, todo lo que usted quiera. Pero si no tenemos vida y nos estamos muriendo. Claro. Cuando Él toca el cambio es por la vida, no solo nos está hablando del cambio de la vida de nosotros los colombianos, Jaiber, ¿no? Él está tocando un punto que es de la humanidad. Nosotros no podemos contaminar más el planeta, es la única casa que tenemos. No existen más en el universo, Jaiber, no tenemos más. Si no cuidamos nuestra casa, no cuidamos nuestro aire, no cuidamos nuestra agua, ¿de qué nos sirve el oro? ¿De qué nos sirve el uranio? ¿De qué nos sirve el carbón? ¿De qué nos sirve el platino? No. Sobre eso les recomiendo, si hay estudiantes mirándonos, Jaiber, que miren Un punto azul pálido de Carl Sagan, donde en 5 minutos nos explica y nos hace entender que es la única casa que tenemos que cuidar. Y Petro, mire, la enfoca en el programa. Si no hay vida, pues no hay nada. De sencillo, no hay nada, ¿no? Francia Márquez es una mujer tal vez de las más grandes en los últimos 100 años, ¿no? Jaiber es la dueña de la frase más hermosa de estos días para las etnias: vivir sabroso. Es que vivir sabroso para Francia Márquez, para mí, para los que les hemos entendido el mensaje, no es vivir borrachos ni parrandeando, no. Vivir sabroso es vivir sin miedos, vivir libres, vivir sin pesadillas, vivir sin presiones, vivir tranquilos, poder desplazarnos de un lado a otro sin que nadie nos incomode. Vivir sabroso, por ejemplo, es ir a un centro de salud y encontrar una linda enfermera, una linda médica que lo reciba y lo atienda con cariño, con humanismo. Vivir sabroso también sería, que la juventud tenga la libertad de volar con sus propias alas. Que la presión económica, la miseria a la que nos han llevado, los peligros a los que nos han metido a la sociedad, Jaime, no dejan volar a la juventud, no la dejan ser libre. Le tratan de cortar las alas, le tratan de cortar la expresión. Cuando las locuras de la juventud pueden ser las innovadoras y lo más bonito que se puede dar en un cambio estructural de una región, de una nación y de un país. Muy bien. Doctor Darío, a nuestras espaldas tenemos Samaniego, nuestro terruño. Han pasado muchas administraciones, hay unas buenas, otras malas, en todas las administraciones hay cosas por mejorar, siempre lo he manifestado. ¿Usted cree que Samaniego también va a vivir sabroso después del 7 de agosto? ¿Va a iniciar un proceso para eso? Jaime, yo pienso que sí, ¿no? Porque le voy a poner un ejemplo. Cuando una laguna cambia y se cristaliza, o sea, el agua es cristalina, el agua es llena de vida, sería el país. También los pedacitos de esa laguna pueden vivir en esas aguas cristalinas. Samaniego es un municipio, ¿no? Está dentro de un departamento y estamos nosotros dentro de una nación. Si Samaniego cuenta con los habitantes, con ese entusiasmo, con esa efervescencia, con esa convicción, con esa grandeza, con esa libertad, como fueron a votar, Jaime, los 14.596 samanieguenses, que nunca se ha visto esa votación en Samaniego, pueden cambiar el municipio, pueden cambiar la sociedad samanieguense para bien, pueden ponernos a vivir sabroso, pueden ponernos a soñar y pueden, lo más importante, poder vivir como seres humanos que queremos, Jaime, vivir bien, sabroso. Y, lo más importante, el cuidado de la vida, del medio ambiente. Este es un pueblo bien emprendedor. Tenemos un pecado, hay que irlo tratando. Somos muy negativistas. Siempre miramos la mosca
en el espejo. No miramos el espejo, no, la mosca. Usted mencionó 14.000 votos, eso equivale a más del 80% de la votación de aquí de Samaniego que fue a favor de Gustavo Petro y Francia. Sabemos que fueron varios líderes políticos que estuvieron trabajando. ¿Esos 14.000 votos tienen dueño o de quiénes son? Jaiber, antes de ir a eso verano, Samaniego tiene una escala especial en Bogotá, en la central de Colombia Humana. ¿Por qué tiene un peldaño especial? No es por las elecciones de ahora, fue por las elecciones del 2018. Petro sacó 9.600 votos. Y Jaiber, fuimos el tercer municipio más petrista del país. Del país. Nos ganó Malambo del Atlántico y otro municipio de la costa, no más. Pero allá tienen esos registros. Yo se lo digo porque yo he estado allá y que le digo, me han mostrado, ustedes fueron el tercer municipio más petrista. Ahora somos el 11 de Nariño. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos fue mal? No, Jaiber, nos fue perfecto. Sino que hubo una efervescencia nacional, sobre todo en el litoral pacífico, en la costa, que hay municipios que pasan del 90%. Nosotros fuimos el 81.87%, creo. Es demasiado alto, demasiado. Es una votación perfecta a mi manera de ver, ¿no? Porque no podemos ser absolutistas, que es dañino Claro. para la democracia. Pero mire, Samaniego tiene no líderes políticos. Después del 19 de junio, Jaiber, yo lo que veo es que tenemos 14.596 líderes que fueron a votar porque el corazón se lo ordenaba, porque la mente se lo exigía y porque tenían la capacidad de decir, yo sí quiero cambiar, yo sí quiero cambiar. Y mire, estamos cambiando. Y usted, Jaiber, lo ha visto. No se ha posesionado, Jaiber. Y este hombrecito ya nos ha llenado de optimismo. Ya somos bien mirados en el mundo. Bien, y de esos cambios, hablemos ya como de los nombramientos que él ha hecho. Para usted, ¿cuáles han sido los más significativos, los nombramientos que ha hecho Gustavo Petro? Verá, Jaiber, si uno dice cuál ha sido más significativo, sería injusto unas partes con otras. Pero yo en el campo que tienen que desempeñarse cada uno de ellos, Jaiber, es exactamente lo que queríamos, el pueblo. El Congreso tiene que manejarlo, Jaiber, un maestro de cómo se trabaja ya con las fieras, ¿no? Y el presidente del Congreso del Senado, a mí me parece, para el primer año, exactamente adecuado. El de la Cámara, un joven nuevo con una visión, eso sí, ¿no? Excelente me parece ese nombramiento de que él haya sido, que él haya sido escogido en la Cámara para ser el presidente. Los ministros, a mí me parece que no se le puede pedir más. ¿Qué ha hecho Petro? Les ha entregado a todas las regiones y lo más importante, a todas las ramas del saber que son cada ministerio, están adecuados. Hay una que, pues, si yo digo una, me parece injusto, pero por yo trabajar en la salud, a mí me fascina y me encanta la ministra de Salud. Me fascina la embajadora de la ONU, la indígena. Me llena de orgullo, ¿no? Me llena de orgullo a mí. Que fíjese, un indígena, Jaiber, sea el que va a dirigir la restitución de tierras. Y vuelve otra vez la señora aquella que hace los Twitter, ¿no? Chistoso. Es que los indígenas tienen 33 millones de hectáreas. No, Jaiber. Ellos fueron dueños de toda América. Ellos fueron dueños de todo el país. ¿Quién los desplazó? ¿Quién les quitó? Y viene la señora a quejarse que es que ahora tienen 33 millones. No, sí, ellos son dueños del país. Ancestralmente era de ellos. Claro. Que los invadieron. Es otra cosa. Es parte triste de la historia, Jaiber. Muchísimas gracias por conversar, fue una charla bien amena. Y ya para ir finalizando, ¿usted qué espera? ¿Qué espera de estos 4 años de gobierno de Gustavo Petro? El inicio del cambio. El inicio del cambio es comenzar comenzar a construir una casa nueva, nos toca. ¿No? Una casa nueva. Él recibe una casa, una casa, por ponerle un ejemplo, una casa sucia, en todos los aspectos sucia, ¿no? Con unos guardianes que tenían que cuidar la casa,
ensuciados por todo lado. Él recibe una casa que le dio, que el agua que le llevaba a la casa estaba contaminada. Él recibe una casa que le dio, que el techo tenía todas las goteras posibles. Él recibe una casa que donde uno tenía la sala, donde uno tiene que reunirse con toda la familia, a charlar, a debatir, a ser felices y vivir sabroso, la encuentra sin sillas, sin mesa y lo más importante, sin seres humanos que se sienten a hablar de seres humanos, del bienestar. Él, el reto era para él. Y yo sí confío ciegamente, él reconstruye todo y la va a entregar remodelado todo, para que los siguientes sean capaces de mantener una casa agradable, que sería el Estado colombiano, donde dé gusto vivir y vivir sabroso. Y su mensaje para la gente que lo está mirando a través del canal local y las redes sociales, teniendo en cuenta que usted dijo humanos hablando con humanos, sin importar por quién hayan votado. ¿Cuál sería el mensaje? Cuando se habla de humanos que deben preocuparse por los humanos, el mensaje es que ustedes o nosotros no nos deshumanicemos por las cosas materiales. Mire, Javier, el revuelo que arma una reforma tributaria porque se propone quitarles a 5.100 mega ricos que no pagan impuestos, que ganan más de $1 millón mensual, que paguen justamente impuestos. Empresas que ganan millones de dólares mensual, Javier. Y tenemos humanos, hermanos nuestros, que no tienen para una tostada con agua de panela. Eso tiene que cambiar. Y tenemos que ayudar a cambiar. No es quitarles a la fuerza a esos señores, no. Es volverlos humanos para que nos compartan un poquito para nosotros los pobres, para la gente pobre. Mire, la cifra más trajinada en los debates, ¿se acuerda, Javier? En las campañas. 22 millones de colombianos en la miseria. Sí. 22 millones es casi el 50% de la población, Jaime. Y estos hombrecitos, óigalo bien, a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué va a hacer con 8.500 millones de dólares uno de ellos? Si no los disfrutaría ni en 200 vidas. Claro. ¿Por qué no las comparte con 200 vidas de pobres campesinitos, de pobres desempleados en los barrios, en los suburbios? ¿Por qué no los comparte con los enfermos que piden a gritos una buena salud? Hay ver eso. Ser humanos para humanos. Eso. Doctor, muchísimas gracias por haber conversado este tiempo con nosotros. Jaiber, muchas gracias y que le digo desde el punto de vista de ser humano, hay que ser humilde. Jaiber, usted cuando quiera, solamente puede invitarme cuando usted quiera, me avisa con tiempito y ahí estaremos todos soñando para vivir sabroso como seres humanos. Así será, muchísimas gracias. Bueno, amigos televidentes, el tiempo en televisión es muy corto. Mi nombre es Javier Ruales y con la bendición de Dios los estaré acompañando en otra oportunidad.